Tengo al sol sentado frente mío quemando los pies, y yo aquí encadenado al fondo contra una pared. Hoy soñé que todo lo decente era inmoral, y es inmortal el cuento de viejos misterios del amor. Y el corazón bombea adrenalina moviendo mis pies. Caos total, las huellas de mis pasos no... Bienvenidos a ¿Qué pasó acá? La guerra de la Triple Alianza. Seguimos en ruta, viendo lo que no nos enseñaron en la escuela ni en el colegio. ¿Será que por eso estamos como estamos? ¿Con un caos total? La verdad que no sabemos, ni estamos para analizar eso. Ya bastante desunión hay en nuestro país como para debatir sobre quién es el malo o el bueno, o quién es más patriota, o quién es un legionario. Solo estamos para recorrer con la Furia Roja y aprender con Fabián Chamorro sobre esta guerra que casi aniquila a todos los paraguayos y paraguayas. Caos total, querés seguir andando pero tropezás. Cada vez se hace más difícil entender por qué ocurrió esto. Lastimosamente pasó y nos llevamos la peor parte, ¿eh? Todo me parece conocido, el mundo vuelve a girar. En este episodio seguimos en Corumbá, viendo la primera parte de la guerra y además veremos algo que siempre quisimos saber. ¿Dónde terminaba Paraguay y comenzaba Brasil? Antes de esto. Pero primero, recordemos algunos antecedentes de la Triple Alianza, porque había sido, no era tan simple como creíamos. 1. Uruguay tenía un problema grande que era un personaje que se llamaba Venancio Flores. En Uruguay había dos partidos políticos, el blanco y el colorado. Venancio Flores era colorado. ¿Quiénes gobernaban en España? Los blancos. Como Venancio Flores no podía llegar al poder por las vías legales, ¿qué hizo? Una revolución. Venancio Flores del Partido Colorado. Del Partido Colorado. Ah, ya. Pero no tiene nada que ver con el Partido Colorado acá. No, ya te claro, aclaro, nada que ver. Después no. vamos a hablar de Sí, eso después más vamos a hablar de adelante. todo Sí, eso, sí, porque sí. el Partido Colorado de acá nunca armó ningún quilombo. Nunca. ¡Viva el gran partido colorado! ¡Viva! Bueno, sigamos. Bueno, el Partido Colorado busca el poder a través de una revolución. Ok. ¿Quién le acompaña? Argentina, que estaba gobernado en esos momentos por Bartolomé Mitre. Ok. ¿Qué pasaba? Venancio Flores fue lugarteniente de Bartolomé Mitre en todas las revoluciones previas que hubo en el Río de la Plata. Entonces Argentina le apoya a Venancio Flores. No abiertamente, habla de neutralidad, pero le presta hombres, les presta armas, logística, etc. Ese es el 1. Ahora vamos al problema 2. Uruguay realmente tenía un problema muy grave con Brasil. ¿Por qué? Porque los ganaderos de Río Grande del Sur constantemente pasaban la frontera uruguaya con su ganado. ¿Qué hacen los uruguayos? Dicen, bueno, este tipo está usando nuestra frontera constantemente, le vamos a cobrar impuestos para el traslado del ganado. Se enojan los ganaderos y ¿qué hacen? Literalmente se van y le lloran a Pedro II. El emperador de Brasil. El emperador de Emperador, Brasil. no era luego presidente. No. Emperador. Se van los ganaderos y le dicen a Pedro II, los uruguayos nos están perjudicando. Queremos que tomes intervención. Pedro II acepta. ¿Por qué? Porque Río Grande del Sur durante mucho tiempo buscó su independencia de Brasil. Inclusive una guerra entre el Río Grande del Sur y el resto de Brasil para independizarse. No lo logró. Ganaron el poder central de Brasil, Sí. y el Río Grande tuvo que quedarse en el molde. Pero entonces Pedro II, para no tener más problemas con ellos, dijo, bueno, acepto, vamos a pedirle a Brasil, a Uruguay, que cumpla con ustedes. El emperador envía un emisario, un diplomático a Uruguay con exigencias a favor de los ganaderos brasileños.
Los uruguayos le contestan de la peor manera, les dicen, vos no reclamas esto, bueno, yo te reclamo esto, porque esto vos me hiciste en el pasado también. Hay que recordar de que Uruguay en su momento fue anexado por Brasil, se llamó la provincia Cisplatina durante varios años. Ah, mira, yo no sabía eso. Después, ¿qué tiene que ver con el proceso de independencia uruguayo? Por eso te digo, es muy complejo el tema Claro, de entender complejo. la guerra Pero del prolegómeno. también estuvieron ahí en medio de todos estos antecedentes los ganaderos, brasileros De Río Grande del Sur. de Río Sí, Grande do Sul. Bueno, que hoy día ya no ocurren problemas con los ganaderos de... Sí, mejor no. Sigamos, no. Sí, porque vamos a entrar en un sí, problema. no, terrible. Bueno, el tema es que Brasil envía a su emisario y le amenaza a Uruguay. Le dice, usted tiene que cumplir. A los uruguayos le dicen, nosotros no tenemos que cumplir nada, ustedes tienen que cumplir con nosotros ustedes no hicieron tal cosa. Estaba por explotar la crisis en el Uruguay, que ya había una revolución hecha por este señor llamado Venancio Flores. ¿Quién entra? 3. Entra Inglaterra, el Reino Unido. ¿Por qué? Inglaterra era lo que hoy es Estados Unidos, es la policía del mundo, el que te dice qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Ah, o sea, Inglaterra se metió también. Se metió también. ¿Por qué? Porque justamente el representante inglés en el Río de la Plata tenía negocios ganaderos, tenía plata en los bancos y dijo, me están perjudicando estos tipos, me están perjudicando, a mí no me sirve esta guerra que hay acá. Entonces le dijo, bueno, vamos a sentarnos todos en una mesa y vamos a solucionar. Se sentaron los brasileros, los argentinos y los dos grupos políticos uruguayos para solucionar el problema. ¡Aló, galera! Hay bobanario Camboriú, oye regalante, lleva la pasaje, aviación de fluir, viático hospedaje, go apenas uy, ni mati o shiriri, a la llevaré a la yajauta cualquier cururú. Salva con ello, pero salva. Por un mala baile, quiero que tante más, house experimento que piriña nunca, lo que es la yaca uno, relitoriré. Se llame en más portugués, hay cuenta y mea, hojas zapatillas, rota gostosa. A ese cholo una cosa, pero pechaca, a este culaba ropa, ayer para la mundo. Allá voy la llegaron, o guaje, vete gorila, se desafía. Picando y me dispara, ni desatina. A este peche salvaje, te cholo con rapay. Ofrecerse el producto, daré coño en guaraná. Nada de tuca, y me hará que un tío. Nada de acá, abajo ya tu brazo. Hoy nada de tuca, y me hará que un tío. Bueno, ya amaneció en Corumbá, ya desayunamos bien, ¿verdad? Estamos bien, Fabi. Calor, eso sí. Demasiado calor, hace más calor que allá, hay más humedad, Hace estamos más. en el Pantanal. Y La es humedad. Toda humedad y realmente está más fuerte que la Sí, Asunción. está mucho más fuerte. Pero seguimos diciendo, nos sorprendió lo linda que es Corumbá. Sí, muy lindo, en serio, por lo menos está organizado. Sí. Bueno, y estamos en esta plaza, ¿qué es esta plaza? ¿Cómo se llama? Esta es la plaza que ellos le llaman la Independencia, Jardín Independencia. Ok. Por las esculturas que uno puede ver, por supuesto que el principal tiene que ver con el episodio de la Con Guerra el de episodio de la Triple, pero el más importante, el más imponente es sobre la Segunda Guerra Mundial. Brasil tiene una cuestión con su memoria y prefiere recordar ese episodio que le es más grato. De la Segunda De la Guerra Segunda Mundial. Guerra Mundial. Ah, de los soldados brasileños que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Realmente participaron en 2 combates en Italia y en base a eso es como que la historiografía brasileña en los últimos años prefiere hablar de ellos que por ahí de la Guerra de la Triple Alianza. Ah, ya. Y claro, porque en la Sí, Triple Alianza ocurrieron cosas que... Por ahí prefieren olvidar, sobre todo la última parte de la guerra, pero nosotros estamos Claro. en la parte de la primera etapa. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿quién? Vamos a hablar un poquito del Mato Grosso, porque el Mato Grosso, esta zona había sido ya conquistada por los españoles Ok. en la época de la colonia. Sí. Hasta acá llegaban los bandeirantes
y los bandeirantes son los que fueron expulsando a los españoles de la región. Los bandeirantes, ¿qué eran los Los bandeirantes bandeirantes? eran unos comerciantes que vivían en San Pablo, que venían, arrasaban los poblados y secuestraban a todos los indígenas. Así se expandió Brasil. No, fue solamente en esta zona, en la zona que hoy limita con Colombia, con Perú, o sea, mira. con Bolivia, todos llegaron a todas partes los bandeirantes y con eso los brasileños extendieron sus fronteras. Por supuesto estamos hablando todavía en la época de la colonia. Es un punto muy importante Mato Grosso, cuando esos Mato Grosso tenía más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, o sea, 3 Paraguay era un Mato Grosso. Hoy en Ok. día, creo que ya por la década de 1970 se crea el eje estado de Mato Grosso Sur, Mato que Grosso era Sur. parte del Mato Grosso. Que no les No gusta diga, no así, les es que gusta. se le dice solamente Mato Grosso, es Mato No les Grosso gusta. 2 Sul. No les gusta Sí. a los Mato Grosso. Somos grosenses. Bueno, Bueno, el tema es que tenía otra capital que era Cuyabá, que está mucho más al norte, ok. donde no pudieron llegar las tropas paraguayas porque el río en esa zona es muy, el afluente del río Paraguay es muy bajo. Entonces las embarcaciones paraguayas no podían llegar hasta ahí. Ok. Llegaron hasta el punto máximo que fue Dorados y a partir de ahí los paraguayos ya se instalaron acá. En esta plaza donde estamos se instaló el campamento paraguayo. El gran campamento paraguayo. Digo gran porque eran en principio cuando las tropas volvieron, la mayoría de las tropas volvieron al territorio paraguayo, acá se quedaron como 1.000 hombres. O sea, estamos hablando de un contingente importante. Ah, o sea que acá se quedó casi todo el contingente de las tropas paraguayas que hicieron la campaña ofensiva. Que hicieron la campaña. Acá fue el punto principal porque tenés el río, era la ciudad que tenía más infraestructura, había una población en aquella época aproximadamente 2.000 habitantes, o sea, no era tampoco una ciudad muy grande, pero donde ya había cierta infraestructura. Cuando eso en todo Mato Grosso, imagínate 1.200.000 kilómetros cuadrados, 65.000 habitantes nada más, de los cuales 25.000 eran tribus originarias. Claro. De 40.000, de ese 65.000, el 10% eran esclavos también. Te hago una consulta, Sí, así te doy a la sí. rodilla. ¿Invadimos nosotros nomás? Sí, porque de alguna manera estos territorios fueron reconocidos por los españoles como territorio portugués allá por 1777. Ya, ok. Pero si vamos a ir por una cuestión estratégica, era fundamental que se tome este territorio. Bueno, claro, de la guerra, era la Y guerra. también para que Paraguay pueda fortalecer sus derechos sobre el territorio que sí reclamaba como suyo, que está un poco más al sur de este lugar. Claro, que sí era territorio Que sí paraguayo. era territorio paraguayo. Ahí está, y van a conocer lo que era el territorio paraguayo. Van a ver el río Sí, que Que era dividía. que limitaba anteriormente nuestro territorio con Brasil. muy loco. Bueno, Lo que sí es que del poblado que había, que eran 40.000 europeos entre brasileños, estaban esparcidos en ese gigantesco territorio. Acá había solamente 2.000 habitantes. Entonces fue relativamente fácil para los paraguayos, porque se planificó con tiempo, como comentábamos anteriormente, inclusive Paraguay envió espías en la región para sí, conocer como bien los contaste en el ríos. primer capítulo. Entonces se conocía bien, se hizo un buen trabajo de inteligencia y con eso se pudo invadir sin problemas el territorio allá entre fines de 1864 y Comienzo del 65. Muy bien, bueno, y vamos a seguir entonces. Ahora, Sigamos. el próximo paso de Corumbá. Corumbá vamos a hacer la campaña ofensiva del Mato Grosso. Se hizo en 2 etapas, una que es por río, que tiene que ver con Corumbá, y otra que se hizo por tierra, que vamos a hacer in situ cada. Genial. Qué lástima, vos te olvidaste de tu guampa. Lástima, Entonces, una pena realmente. una pena. Ah, bueno, vamos a seguir, vamos a buscar tu guampa y tu teléfono. Que el destino allí pase Hill aviación no fue tipo policía de civil Naiguainita eba shelo morandu Shetawiro wasuha ente su pesi Owa esa play de mala federal Y catuine tome andare coini un real Ayutima pa cuyera peche fuera Se coge comisaría de hasa la carnaval Nara netu koi nara kiu kiu Nara lega abajo ya du Brasil Nara netu koi nara kiu kiu Nara lega abajo ya du Brasil Nara netu koi nara kiu kiu Nara lega abajo ya du Brasil Fuera tu pinapo Salva coñero Fuera tu
Antes de seguir con nuestra aventura y este viaje hermoso que estamos haciendo en Mato Grosso do Sul, más específicamente en Corumbá y alrededores, vamos a retroceder un poco más en el tiempo. ¿Se acuerdan en el primer programa que Fabián nos comentaba que en la Plaza Uruguaya entrenaba un contingente de soldados paraguayos, luego iban al puerto y de ahí a las zonas de las batallas? No crean que nos olvidamos del campamento más icónico que tenemos, que el Mariscal López mandó construir justo antes de la guerra. Y fue inmortalizado no solo por lo que ocurrió ahí, sino por una polca maravillosa. Nos vamos hasta la ciudad de Pirayú, a tan solo 45 kilómetros de Asunción, para ver el mítico Campamento Cerro León. Bueno, estamos a 45 kilómetros de Asunción y llegamos a Pirayú, señor Chamorro. Sí, nos vamos a conocer el Campamento Cerro León. El famoso Campamento Cerro León. Primera vez que voy a conocer y está tan cerca. Está cerca, se llega, o sea, es de acceso público. Este camino que estamos haciendo de tierra, estamos pasando una propiedad privada, pero el campamento en sí es del Estado paraguayo. Ya, o sea, este camino de tierra es toda esta parte de propiedad privada. Hasta que llegamos, son aproximadamente 6 kilómetros para llegar. ¿Y qué hay ahí en el campamento Cerro León? ¿Por qué es tan importante en la historia de la Triple Alianza? Y quedaron, o sea, que quedan dos cuadras de lo que fue el lugar antes de la guerra de la Triple Alianza. Y es importante porque está relacionada justamente a ese evento. Este fue el principal campamento paraguayo antes de ir a la guerra. O sea, estaba los pequeños, digamos, centros de entrenamiento que ya hablamos que era Plaza Uruguaya y después salían del puerto de Asunción, pero este era el campamento principal. Así mismo, en cada ciudad, por eso es que se llaman plazas de armas, nuestras plazas en Paraguay, sí. Porque eran los lugares donde terminaba la misa dominical y los hombres se juntaban a entrenar en esas plazas de armas. Ese era el servicio militar anteriormente. Vos tenías 16 años, te ibas a escuchar la misa, salías y entrenabas en la plaza de armas. Como no había cuarteles, ese era el entrenamiento que recibían lo que se llamaban guardias civiles. Ya. Bueno, y ahora ocurre algo parecido, porque después de la misa, la mayoría de los hombres se va a practicar, pero pique y volei. Sí, así mismo. Muy bien. Bueno, llegamos al campamento Cerro León. Primera vez, siento un poco de vergüencita porque estando a 45 kilómetros en 38 años, la primera vez que vengo acá. Sí, cerca de Unión, realmente. Este es un lugar... Yo pensé que me iba a decir, sí, tenés que tener vergüenza. También. Pero este es un lugar muy emblemático porque fue el campamento más importante que tuvo Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. El Mariscal López como que ya veía que el problema se estaba agrandando con la cuestión de Uruguay y Brasil, sí, y también Argentina. Entonces instaló este gran campamento acá. Acá entraban aproximadamente 16.000 a 17.000 hombres de una vez.
16.000 a 17.000 en todo esto que estamos viendo. Ahora ustedes están viendo en la filmación lo que queda del campamento. Una cuadra queda del campamento. Ah, o sea que esto seguía. No, esto había como 150 cuadras como la que ustedes están viendo ahora. Un lugar donde entraban aproximadamente 100 hombres. O sea, por cuadra. Había casonas como esta, 150 de estas casonas. 160 de estas casonas. 160 de estas casonas. Y un personaje, un momentito, ¿qué pasó acá? Sí. ¿Y qué pasó? Y este lugar López eligió justamente porque Pirayú es equidistante en la zona poblada de aquella época. Hoy conocemos como los departamentos de Cordillera y el departamento de Paraguarí. Entonces es un lugar equidistante y donde también llegaba el ferrocarril. Pero, espera un poco, pero lo que consulto, ¿se demolieron el resto de las 160? ¿Quién? Y con el tiempo, esto fue propiedad privada ya hace rato. Y también una parte, los brasileños también se instalaron acá. Cuando los paraguayos habían perdido la batalla de Itaguaté allá por diciembre del año 1868, se instalan nuevamente acá por unos días y se van a Curra, Cacupé, y dejan abandonado. Los brasileños toman este lugar en mayo del año 1869 y lo convierten como su campamento principal también. Después de Itaguaté. Falta todavía mucho de la guerra. Sí, no, falta. Estamos al principio. Acá venían a entrenar las tropas de infantería, de caballería y de artillería. ¿Qué consistía el entrenamiento de aquella época? Era el orden cerrado. El que se fue al cuartel va a conocer lo que es el orden cerrado, que son movimientos que hacen al unísono los hombres. Hacen cuadros, se les enseña a disparar, se les enseña el movimiento en cuadros, o sea, como unidad, no solo, era otra forma de combatir en aquella época, no es como hoy en día, con armas más modernas, hoy en día, en aquella época no, todo se hacía, era como una unidad. Lo mismo la caballería, se les enseñaba cómo combatir en grupo, entonces en eso consistía el entrenamiento en este lugar. Bueno, o sea, esta es para nosotros los paraguayos por lo menos uno de los lugares más icónicos, más emblemáticos de toda la Triple Alianza, ¿verdad? Así mismo. Y por eso también tiene un lugar arqueológico. Hay que recordar, como te dije, que había un montón de cuadras, o sea, lugares donde estaban los soldados, donde dormían los soldados. Y en esta zona. Entonces, por eso es que acá se hizo un trabajo arqueológico hace unos años nada más. Y se va a seguir trabajando, así que si uno ve inclusive por Google Earth, puede ver el trazado de esas cuadras. Se ve desde el aire, desde esa construcción. Qué loco. Y sí, ahí estamos viendo, zona arqueológica dice que es prohibido el paso. ¿Qué, por ejemplo, se puede encontrar acá en la zona arqueológica? Y te puede mostrar exactamente dónde estaba la cuadra, de qué material se hizo, qué comían los soldados, qué tipo de armamento había acá. Te cuenta toda la historia del lugar, los vestigios te cuentan la historia del lugar. Bueno, antes de ir de cerrar esta parte, de irnos al otro punto de Cerro León, ¿dónde nos vamos ahora? Nos vamos ahora a ver el cenotafio del General Díaz, porque vamos a hablar del General Díaz. Es imposible estar en Pirayú y no hablar del General Díaz. Está acá el cenotafio. ¿Qué es el cenotafio? El cenotafio es algo muy, voy a utilizar un término millennial, muy creepy, que se agarraba al muerto y se le sacaba el molde de la cara y para inmortalizarlo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, volviéndonos un poco más serios. Vos me dijiste que acá llegaron los brasileros después de la batalla de Itaguaté. Claro, fueron tomando Pirayú, pero acá en el campamento llegaron en mayo del 69. Después de Itaguaté. Sí, varios meses después. Léase también, pregunto yo, porque la gente después va a saber lo que ocurrió con yo le digo las mártires, las mujeres de Itaguaté, cuando llegaron también a Asunción y todo eso. Pero acá también llegaron las prisioneras de Itaguaté. En esta zona ya no, porque ya se habían quedado todos en la zona de Asunción. Pero igual acá empieza la locura de la guerra, porque en 1869 la guerra llega a la población civil y a partir de aquí es que comienzan a sufrir las mujeres en todo lo que conocemos como el departamento de Cordillera. O sea, acá comienza la diagonal de sangre. Sí, señor. Sí. Van a saber lo que es la diagonal de sangre. Ustedes vieron
lo que hizo el ejército paraguayo en Corumbá y todo esto, pero van a ver lo que hizo el ejército brasilero o el ejército aliado. No, el ejército brasileño, en esta zona. El ejército brasilero. Bueno, vamos a ver el cenotafio. Vamos. Sí, vamos. En mi testamento yo quiero un cenotafio, pero de oro, tipo Michael Jackson. Saber, debes creer que vi tu luz desde lo lejos, entre espejismos y reflejos, lo debes creer. Bueno, ¿y ahora? ¿Dónde estamos? Y esta es la catedral de la Virgen de la Candelaria. Y me extraña que hay un cartel que es María Auxiliadora, pero Virgen de la Candelaria de María Auxiliadora. Sí. Mezcla. Enfrente a la iglesia estuvo el campamento paraguayo. Ok. ¿Y qué pasó? Allá por el 13 de junio, los brasileños les sorprendieron a los paraguayos, los pocos paraguayos que ya estaban cuidando esta posición. Sí. Que estaban comandados por un señor de nombre Hermógenes Cabral. Hermógenes Cabral. Era un hombre que sirvió en el ejército desde la época de Doctor Francia. En el año 1938 ingresó al ejército paraguayo. Gran flauta, o sea que Un ya señor era un señor grande. un señor grande. Y tenía solamente el rango de teniente coronel. Ujú. Eso es lo que estuvimos hablando hace rato, no había una carrera militar, no había un Sí. colegio militar, entonces uno podía ser teniente durante 40 años. Claro. Bueno, fue teniente coronel, ascendido durante la guerra de la Triple Alianza, y era el comandante. Hay versiones, o sea, yo te iba a contar lo que dicen algunas versiones ya de la época, Sí. que después fueron transcritas por autores de nuestra época. Dicen que él se enamoró de una mujer acá, Una brasilera. una brasilera, y la brasilera le traicionó y le vendió. O sea, dijo las posiciones, sirvió como una espía. Ok. Y él termina muriendo en la iglesia. Fue herido y después lo trasladan ahí y él muere ahí. El ejército paraguayo lo trae acá a esta iglesia. No, los brasileños ya. Herido. Vivo todavía. Vivo. Sí, vivo todavía. No sabemos si es que le ajusticiaron o si murió de las heridas de la refriega que hubo en aquel momento. Entonces es como que hubo una traición. O sea, difícil tener un relato exacto Sí, porque claro. esto es uno de los episodios que tienen menos escritos por paraguayos. Y también increíblemente la siguiente, o sea, en siguientes episodios vamos a hablar de lo que se llama la retirada de Laguna, que es un episodio que marca Mato Grosso, y Mato Grosso también recuerda más ese episodio en el que ellos perdieron y nosotros no recordamos la que nosotros ganamos. Entonces es muy raro lo que pasa con Mato Grosso y la historia de la guerra de Triple Alianza en O general. sea, espera, nosotros ganamos esta campaña de Mato Grosso. En la retirada de la UNA, donde los paraguayos les expulsaron y le hicieron correr a los brasileños nuevamente hasta esta zona. Ok. Pero eso más adelante. Más adelante vamos a ver. Bueno, Hermógenes murió acá, probablemente traicionado por una mujer. Y bueno, hay que Pasa. tener cuidado, no solamente hay que tener cuidado de la mujer, hay que tener cuidado de enamorarse de la persona equivocada. Exactamente. Sea hombre, sea O mujer. sea, buen consejo Sí, para este buen capítulo. consejo para este capítulo. Ay, cómo quiero verte, cómo te quiero reencontrar, decirte tantas cosas y que me vuelvas a besar.
Bueno, mucha gente capaz que se enoje por lo que vas a contar ahora y mucha gente va a decir, no, ¿cómo van a contar esta parte de la historia? Pero nosotros con el programa queríamos ver todos los aspectos de la guerra de la Triple Alianza y hay que contar también de las atrocidades que hizo el ejército paraguayo acá, ¿verdad? Sí, en la zona de Mato Grosso. Primero hay que decir de que lastimosamente Paraguay no tenía oficiales instruidos en academias militares en aquel momento. Y uno de aquellos oficiales que tuvo mucha preponderancia era uno de los cuñados de Mariscal López, Vicente Barrios. Vicente Barrios. Del que vamos a hablar más en la campaña ofensiva, porque en general su comportamiento, no solamente en el campo de batalla y acá, sino que en general fue malo. Una persona que no tenía la instrucción necesaria para comandar grandes unidades de tropas, etc. O sea, por un lado le tenemos al... ¿Cómo es? El que murió en Ladario. Andrés Herreros. Andrés Guerreros. Andrés Herreros, Sí. El que murió en Ladario por un accidente nefasto que era la gran promesa de la milicia paraguaya. De la Armada Paraguaya. De la Armada Sí, Paraguaya. de la Armada Paraguaya. Y por el otro lado le tenemos a este señor Barrios, cuñado de López, que era todo lo contrario. Que era todo lo contrario. Y lastimosamente él comandó las tropas. Entonces es como que el comportamiento que él tuvo, las tropas terminaron también... Pido. Sí. ¿Herrero tenía que comandar las tropas o no? No. Por el rango no le da. Ah, ya. Entonces Pero Barrios sí o sí tenía que... Barrios hubiera sido Resquín, porque Resquín ya había entrado a territorio justamente como espía, Ajá. pero él comandó la parte terrestre. Ok. Barrios fue el que llegó por río, pero él comandante de todas las tropas. Ok, bueno. Los Entonces, relatos cuentan de que él inclusive llegó a abusar de mujeres en esta parte. Acá también tenemos que decir algo muy importante, que Sí. es desmentir algunas cosas. Ujú. A la vez de reconocer de que se cometieron atropellos Sí. en Corumbá y en otras partes de Mato Grosso, hay un mito que instaló justamente Brasil en su momento, Sí. en el cual dijeron que los paraguayos, a los que fueron asesinando por las batallas acá, les quitaban las orejas y las colgaban de sus embarcaciones. Ah, los soldados Los paraguayos, paraguayos, ¿qué era? supuestamente. Dolph Lundgren, soldado universal, era, ¿verdad? ¿Te acordás? O sea, es que Hermano, yo puedo usar este para las orejas, ¿no? bueno, el tema es que se instaló esa versión en aquel momento. Ah. ¿Para qué? Para mostrarle al paraguayo como un monstruo Salvaje. salvaje. Entonces ellos usaron eso para decir que venían a civilizarnos, a civilizar al paraguayo. Ah. De ahí viene el tema de civilización. ¿Por qué civilizarles? Porque eran unos bárbaros que hacían eso. Pero eso se desmintió en aquel momento ya. ¿Por qué? Porque la versión partió de un inglés que vivía en Argentina, que servía, o sea, era un proveedor del ejército brasilero, Ok. que vino a esta zona cuando Argentina todavía no estaba en guerra. Ujú. Y él cuenta esa versión. Después es desmentido por gente de su propia embarcación. El apellido Hutchinson era el hombre este. Es desmentido su versión por los que le acompañaron, porque él nunca se bajó del barco. Ah, Jamás se mira. bajó del barco, entonces inventó eso y ese invento se volvió grande en aquel momento. Pero es cierto, o sea, se cometieron Atrocidades. atropellos en esta región, Sí. pero de ninguna manera esto que cortaban orejas y se ponían como cadenillas. Eso es una mentira. Ahora, consulta. Acá en Corumbá también se cometieron atropellos de parte del ejército paraguayo. Sí, acá también. Lo peor Comandado es que, por Barrios. Por Barrios. ¿Cuál fue? Cuando los brasileños supieron de que los paraguayos iban a venir acá, la mayoría huyó, Ok. se fue a los montes. Ok. Pero la gente que se quedó, sí. Sufrió. Sufrió. Los paraguayos llegaron a incendiar algunas casas que por ahí consideraban que eran de algunos líderes militares o civiles importantes acá. O sea, hay que reconocer, se quedaron dos años y medio acá los paraguayos. Ah, 2 años y medio en Corumbá, En Corumbá. o en la zona de Mato No, todo en la zona de Mato Grosso, Do sur. del sur, pero en Corumbá hasta el 13 de junio vino una epidemia de viruela Ok. que diezmó las fuerzas paraguayas acá, que ya eran unas fuerzas muy pequeñas. Eso aprovecharon los brasileros que venían desde la zona de Goiás, Ujú. la zona de Cuyabá, vinieron y
y aprovechando esa situación retomaron el lugar. Allá vemos una estatua, esta principal, Sí. de bronce, en honor a Antonio Coelho, quien fue el comandante de las tropas brasileras aquel 13 de junio. Antonio Coelho, el 13 de junio para retomar Corumbá. Corumbá. Ahí también el otro lado, las atrocidades por el otro lado, prácticamente todos los paraguayos fueron Aniquilados. asesinados, inclusive los rendidos. O sea, la guerra no es un episodio bonito, mucho menos en aquella época. Hay que entender de que no son estas guerras convencionales que comienzan allá por el siglo XX, cuando ya había tratados, cómo tratar a los prisioneros de guerra, Sí. una serie de cuestiones. No había- Habían reglas de guerra. Sí. En esta época no existía todavía. Entonces, el comportamiento de los paraguayos y después el comportamiento de los brasileros no se justifica, pero Claro. es como que en ese contexto se entiende más. Te pregunto, Fabián, así para ir cerrando esta parte y después irnos al siguiente punto. Las atrocidades que hicieron cuando tomaron Asunción, las atrocidades que hicieron en la Diagonal de Sangre, Piribebuy, Acostañú, ¿fue represalia por lo que hicieron al comienzo el ejército paraguayo en esta zona? En Asunción, por ejemplo, se encontraban algunas pintatas Ujú. de la época de la ocupación en que decían los paraguayos fueron peores en Uruguayana, en Corrientes y en Uruguayana, decían, por la campaña ofensiva Ok. paraguaya que fue al sur. Pero yo creo que no, tuvo un visto bueno también de sus comandantes, o sea, como acá un comandante paraguayo se portó mal, es como que su tropa se comportó en función a eso. También lo mismo ocurrió sobre todo en la zona de Piribebuy, Acostañú, que es lo que vamos a hablar más adelante. Muy bien, bueno, siguiente punto. Siguiente punto, Miranda. Nos vamos Miranda. a Miranda. Bueno, espectacular. Nos vamos, subimos la Renault y nos vamos para Miranda. Vamos a ver, señores, esto es ¿qué pasó acá en el estado de Mato Grosso do Sul? Gran está la humedad que hace. Ay, 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 no te enamores. Ay, 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 canta y no llores. Ay, 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 no te enamores. No, 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 no. Ay, ay. Ya no puedo respirar y aquí estoy perdiéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue y que no vas a volver. Dime cómo hay que hacer. Salud. 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 Bueno, a ver, salud también de la Salud. producción. O Las sea, producciones están ahí. este era tipo un bloque, no sé si es un bloque, pero algo que pedía la gente que era hija de mil, hablen de historia y tomen. Y a los dos nos gusta la historia, en especial a este hombre, y a ambos nos gusta tomar mucho, entonces, bueno, no podíamos decir que no. Claro. No mucho también. Mm. Menos en Que estos la vasitos. historia. No de estos vasitos que nos dan acá. Extraño. Qué raro, ¿verdad? El vaso, porque es muy chico. El chico, no sé qué les pasa. ¿Sabes qué? Este pedo es el famoso de conserva, que en la conserva, Sí. ¿verdad? Este. Sí, una pena. Bueno, pero la cerveza está fría. Bueno, la cena de hoy, les cuento, fue mortadela con queso y pan Felipe. Estamos cuidando la dieta. Así mismo, y el presupuesto. Sí. Especialmente el presupuesto. Ay. Bueno, estamos en esta zona de Mato Grosso, todo esto, entrando a Mato Grosso do Sul. Y las preguntas que están, después vamos a ver también la interacción con la gente, pero, y vamos a hacer, ojo, las caravanas. Vamos a llevar a la gente a los sitios históricos y vamos a hablar con ellos, vamos a hacer charlas, vamos a compartir con la gente. Y va a ser un precio, no, mentira, vamos a hacer tranquila. A un precio muy. Módica suma. No, pero si vamos a cobrar algo va a ser a beneficio de algo, o sea, eso se va a ir a beneficio de Fabián, no a beneficio mío. Mentira, tampoco. Sí. Pucha el alcohol, ¿cómo te hace decir la verdad? Bueno, a ver un poco, Fabián, ¿vos qué tal estás? Más o menos. ¿Cansado? Cansado y también ya me subió un poco. Sí. Perdió tu club. No todavía, tanto todavía jugando, creo Sí. que. Yo le quiero contar a la gente mientras nosotros estamos tomando y grabando
Olimpia está perdiendo contra Cerro Porteño. 1-0. ¿Puede qué club? Olimpia. Pero no son fanáticos. No. Estamos ¿Por qué? para cosas más importantes. O sea que yo te tenía como cerrita. Sí, no me molestaba a mí. No me O molestaba. sea, tampoco te estresa. No, tampoco, nada, para nada. El Cerro Olimpia. 0-3. Bueno, Rubio Ño, el papá de los. Ah. Sí. Eh, El club de Rafael Franco. Después, Sí. en otras oportunidades vamos a hablar de Rafael Franco. Franco, un capo. Ya está. La consulta que te quería hacer, porque manejando, yendo para acá, ¿por qué Corno en la época de la Triple Alianza, y creo que antes, Brasil era imperio y tenían un emperador? Eso Pico no iba en contra de los principios, ¿viste? El famoso Sudamérica que estaba en contra de la corona. Sí. Se levantó contra la corona y todo eso, y fue el movimiento independista, todo, y Brasil tenía un imperio. Brasil rompe con la corona, pero mantiene su corona. Lo que pasa es que cuando ahí ocurren las invasiones napoleónicas en parte de Europa, Sí. cuando Napoleón toma la península ibérica, la corona portuguesa viene acá, viene a Brasil. Espera. Los reyes de Portugal, Vienen y se instalan acá. al ver que Napoleón, No, Napoleón había secuestrado al rey de España. Al rey de España le Entonces secuestró, dijeron, rajémoslo. Y le Esto era. trajo toda la corte. mira, los reyes de Portugal se mudaron a Brasil. A Río de Janeiro, sí, señor. Cuando todavía no era independiente No, Brasil. cuando era parte de la corona portuguesa todavía. Ok, y ahí entonces se quedó el reino de Portugal en Brasil, y después, qué sé yo, y cierto que la reina de La Portugal reina de era... Portugal era la hermana del rey de España. Entonces ella aprovechó y dijo, no, ya que mi hermano está preso, yo también quiero ser reina de España. Quiero que me reconozcan. Ah, los hermanos sean unidos, Sí, sea pero- esa la ley pero primera. Eso es normal, ocurre en las monarquías siempre. Y en la familia. Y en la familia, que te digan las sucesiones, eso No, cómo termina. terrible. Sí, se pelean antes que se mueran los padres, ¿verdad? Bueno, entonces... Eso de siempre entonces. Sí, ¿no? de Ahora siempre. no. No cambió nada, No ni cambió. tampoco de nacionalidades, pasa en todos lados. Bueno, entonces, Napoleón ya perdió su poderío. Sí. Los españoles le salvan a su rey, le recuperan a su rey, Pero ¿verdad? de una manera. Y cuando Sí. vuelve la estabilidad, también Portugal vuelve a Lisboa. Vuelven a Lisboa. Portugal. Y ocurre algo extraño digo, por lo que representa y la complejidad misma, que por un tiempo Pedro II se convierte en rey de Portugal, también rey como el reinado estaba acá, entonces él termina independizando Brasil y mantiene como un imperio. En 1822 Brasil se independiza Espera, de un reinado y ¿Qué tiene se esta convierte- cerveza? Espera que un rato. Pedro II, el que... Pedro I, perdón. Pedro I, ok. Pedro I, el papá de Pedro II, déjame adivinar. Sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. No, eran muy originales. No era muy original. Bueno, Pedro I se Fue independizó. un tiempo corto rey de Portugal. Se independiza Él Brasil de era- Portugal y se declara emperador. Pedro I era el hijo del rey de Portugal, del mero, del true. Tenía un linaje real también, por supuesto. Ok, entonces Brasil se independiza en 1822. Servime, chiquita. No, tengo otra vez. ¿Tenés todavía? No, pero... Se independiza en 1822, el grito de Ipiranga, o el 7 de septiembre de 1822. Y a partir de ahí tiene una independencia extraña porque depende de un emperador. Claro, Una- tipo, no fueron repúblicas No, comienzo, no, tipo, y como comienza- nosotros. Justamente, y empieza la cuestión expansionista que se vuelve fuerte. Una de las ideas de la corona brasilera era quedarse con llegar hasta Río de la Plata, que hace anexa a Uruguay, lo que es hoy Uruguay. Fue provincia brasilera durante unos cuantos años. Se llamó la provincia Cisplatina. La provincia Cisplatina. O sea que... Uruguay fue parte de Brasil. Uruguay fue... Coan de Michi, le presento, Coan de Michi. Uruguay fue parte de Brasil, o sea, Brasil siendo un país sudamericano, independiente, ponele. Ellos seguían con su teoría expansionista. No, eso ya heredaron de Portugal y ya nunca dejaron. En
Fíjate lo que son sus fronteras. Si uno ve las fronteras brasileras mucho antes de la guerra de la Triple Alianza, se da cuenta que hay muchísimo territorio en el sur, no solamente de Paraguay, también con disputas territoriales con Argentina, Ok. con Perú, con Bolivia, ampliaron su frontera. Qué difícil es concentrarme porque pregunto, ¿por qué su cola es así? Es muy extraño, este país es muy extraño. Bueno, a ver, bueno, entonces, Pedro I se quedó como emperador de Brasil, país independiente a Portugal. Sí, pero rápidamente Pedro II se queda como un príncipe regente muy chico. Hubo una regencia, o sea, alguien gobernó en nombre de él. Cuando llegó a la edad que podía Sí. gobernar, comenzó a gobernar. Es muy joven. Pedro II tuvo el poder sobre lo que conocemos hoy como Brasil. Bueno, y entonces, léase, por eso es el imperio de Brasil y el emperador Pedro II. No había un presidente como, ponele, Bartolomé Mitre No, de no, Argentina. no, No, no había. era el emperador. El emperador. ¿Y cuándo fueron república ellos? 1889, justamente los militares que se hicieron importantes en la guerra de la Triple Alianza le hacen un golpe y disuelven la monarquía y declaran la república. La Gran Rodríguez. La Gran Rodríguez, pero sin cosas raras. Sin la... Sin nada raro, sin nada raro. Ok. Ahí nomás. Sí, ahí no me dejamos. Estoy congestionado. Bueno, Pero es cierto. Pues, ¿qué? ¿Que estoy lo que- congestionado? Sí, es cierto. El viaje fue complicado por eso. Salud. Ya no quiero molestar. Y aunque me muera de ganas, no la voy a putear, no la voy a putear. Mis manos en su cintura, su cabello en mi piel, mi lengua ya está en su boca y me termina hablando de él. Ay, ay, ay. No te Antes de terminar el episodio de Corumba e irnos al siguiente punto, queríamos ver algo que queríamos saber, particularmente yo, desde hace muchísimo. ¿Cuál era el punto donde terminaba Paraguay y donde comenzaba Brasil? Este es el conocido como Río Miranda, también conocido como Botetel Botetel. y también conocido como Río Blanco. O sea que esta parte era, Era Paraguay. territorio paraguayo. Allá se usaba recién Brasil. Ah, o sea que acá estamos Este sentados es tipo, nuestro territorio. Ore en Etacoa. Sí, acá Mañana. Entonces el río era el límite. Es lo que sería hoy en día el río Apa. Los locales, tanto en Corumbá como Miranda y todo esto, no hay el famoso tamborcito que nosotros conocemos en todos lados ahí de Paraguay. No es obligatorio el lavado de manos, no hay una persona que te tome la temperatura ni te diga, hey, lávate las manos, no hay nada de eso. Y bueno, impresionó, pero de mala manera, y ahí a uno le cierra el círculo de por qué Brasil está así también. Voy a probar la chipa Made in Brasil. Blandita, calentita.